¿Cómo están ustedes? Usted tiene que tener claro que nuestro canal es local, regional y los representa a todos. Esta semana tuvimos a un representante del rechazo y entrevisté a Cristian Banque. Hoy voy a entrevistar a un partidario del apruebo, al diputado Nelson Venegas. Diputado Venegas, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo le va? Saludar a toda la gente que está viendo este entretenido programa. Hagámoslo entretenido, no peleemos mucho o peleemos harto, digamos, como usted que... Ayer yo le decía en la entrevista paralela que vamos a emitir a Banque que me habría gustado más entrevistarlo sobre filosofía, literatura, que con este tráfago de este plebiscito. Y él me explicaba sus razones del por qué, habiendo sido habiendo nacido en una familia, viniendo de una familia de izquierda, su madre era comunista, tenía 10 años él para el golpe. ¿Cuáles son sus razones para fundamentar que él vota no, igual como votó no antes, y que fundamentalmente él quiere un rechazo para poder constituir una constitución de verdad? Yo quiero preguntarle al revés. A usted, de un tronco socialista en que en esta región usted está tomando cabeza, pero los que hicieron cabeza hace 30 años, 20 años, fueron intendentes, están liderando lo que es el rechazo. ¿Qué pasa con los socialistas? ¿Qué pasa con usted? ¿Y por qué hay que votar a prueba? Sí, mira, la verdad de las cosas es que nosotros nos encontramos frente a una disyuntiva histórica también, una crisis política que se fue incubando durante mucho tiempo y que permeó y que dificultó las relaciones de todas las instituciones. Por eso que la gente muchas veces no entiende de repente que estemos discutiendo un tema constitucional y no hace, digamos, la relación entre qué tiene que ver la Constitución, por ejemplo, con el hecho de que tiene pocos derechos como consumidor, ¿ah? O que no tiene, por ejemplo, un derecho a la justicia en igualdad de condiciones. Existe una justicia para ricos y una justicia para pobres. O, por ejemplo, que existen discriminaciones de distintos sentidos. Pare ahí usted, diputado de la República, digamos, usted es diputado. ¿Dónde está establecida una justicia para ricos y una justicia para pobres? Otra cosa es que la aplicación por parte de seres humanos, pero la justicia, la norma es igual para todos, hay igualdad ante la ley. Usted es abogado. Sí, bueno, yo lo que quería hacer era una relación de todas las instituciones, de la legitimación de las instituciones, pero si tú me permites hacer, ya que tú me preguntas respecto a ese tema, y precisamente como abogado te puedo decir que existe en Chile una institucionalidad que no da igualdad de condiciones para el acceso a la justicia entre las personas que tienen dinero y las que no tienen dinero. Tanto así que los que no tienen dinero tienen que asistir a las corporaciones de asistencia judicial, donde yo trabajé y donde todos los que tenemos que titularnos de abogado tenemos que hacer la práctica, y las condiciones y las dificultades y los conocimientos de los que realizan. Lo conozco muy bien. Mi mamá hizo un apostolado en el consultorio jurídico gratuito del colegio. Lo conozco muy bien lo que significa eso. Entonces, desde la práctica real y concreta en Chile, y lo digo con conocimiento de causa, los ricos tienen mejor acceso a mejores abogados, a mejores plataformas, etcétera, y creo que el Estado incluso no está ni siquiera en este nuevo proyecto de constitución, pero yo creo que en el futuro voy a presentar un proyecto de ley que tienda precisamente a refortalecer lo que son las corporaciones de asistencia judicial, de manera tal que las personas pobres también puedan tener una seguridad jurídica. Pero en fin, lo que yo quería hacer era un entramado respecto de la falta de legitimidad que poco a poco empezó a incubarse en todas las instituciones. En todas las instituciones, las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en el Parlamento, en el Congreso, en los diputados, existe una deslegitimación. Y bueno, la madre de todas esas instituciones donde se condensan, donde se reagrupan, donde se estructuran es precisamente la Constitución. Por eso se le llama el texto político, el pacto político, la norma fundamental. ¿Ah? Incluso Kelsen hablaba de la norma hipotética fundamental sobre la cual después se estructura todo el ordenamiento jurídico hacia abajo. O sea, la madre de todas las instituciones que hoy día están en cuestión, porque es así, o por lo menos están delegitimadas frente a la ciudadanía, es la Constitución. Entonces, la Constitución de 1980 o del 2005, voy a tratar incluso de ni siquiera meterme en ese debate, es una Constitución que hoy día
genera problemas y que lamentablemente, si es que se obtiene, porque esa es la única opción que existe, Rodrigo, existe, y eso es lo que muchas veces no se quiere entender, las dos opciones que existen en el plebiscito es rechazo o apruebo. Y si gana el rechazo, significa, y eso es lo que dice la Constitución, el resto son elucubraciones, son discursos, lo que se quiera. Okay, Pero, lo que dice entonces, el texto es que si se rechaza, se mantiene la Constitución vigente. Déjeme precisarlo. O sea, nadie obliga a que si gana el apruebo, va a regir la Constitución que escribieron los constituyentes. Completamente. Todos los artículos. Todo. ¿no? O sea, el apruebo para reformar no es apruebo para reformar, es apruebo ese texto. Después arreglaremos la cara en el camino. Porque lo que está diciendo. Y si rechazo, esa constitución no existe y se mantiene la actual constitución porque un país no puede estar en una anomia como aparentemente estamos en otras cosas. Y bueno, ahí se verá lo que se hace. Entonces, en ese punto sí que estamos, quiero tomarlo. ¿Usted está de acuerdo en aquello? O sea, eso es lo que hay. Yo sin duda que me gustaría que si se aprueba, hubiera un montón de modificaciones que yo creo que hoy día se están generando. Pero ¿quién le garantiza? Compromiso. ¿Cómo le garantiza a la ciudadanía? Porque bajo ese punto de vista, bajo lo que usted está diciendo, si se aprueba, ¿cómo le garantiza usted que la van a cambiar? Que van a cambiar si llegaron el edificio de nuevo, ¿cómo lo van a hacer de nuevo? ¿Por qué? Es decir, cuando uno escucha a Guillermo Tellier que dice la Constitución está muy buena, no hay nada que cambiarle, está perfecta. Es decir, si se aprueba, está la Constitución. Entonces, ahí hay una contradicción por parte de aquella gente que quiere votar apruebo, pero apruebo para modificar, para reformar como parte de sus colectivos socialistas. Por una situación bien simple, Rodrigo, porque resulta que nosotros estamos en conversaciones y yo creo que en estos próximos días va a salir un acuerdo en virtud del cual nosotros vamos a presentar una propuesta de modificaciones que vamos y que nos queremos comprometer a que se hagan una vez que haya sido aprobada la Constitución. Y para realizar esas modificaciones se requiere 2/3. Y esos 2/3 están acá en el Congreso porque irían desde el Frente Amplio hasta los partidos de derecha, donde existiría un acuerdo, digamos, de las cuestiones más complejas que podrían modificarse. Entonces tú frente a eso me podrías decir, bueno, si se rechaza, también existe esa posibilidad. Es que no existe esa posibilidad porque resulta que los quórum que tiene la derecha son menores en ese sentido. Entonces es más difícil de realizar. ¿Cómo son menores si la centro-derecha es mayoría, en el Senado y si le sumamos las fuerzas democráticas de izquierda, incluyendo su partido y otros, ahí hacen los 2/3 en el Senado? No creo que hagan los 2/3, sino creo que ellos quieren hacer las modificaciones porque ellos consideran el núcleo fundamental de la Constitución, lo defienden, que es el modelo, en definitiva, del Estado de subsidiariedad. A ver, pero mire, yo tenía un profesor, perdón la interrupción, yo tenía profesor, hable por usted, no hable por los otros. Los otros están hablando por sí solos, y están diciendo, primero, que hay un proyecto de modificación, Jimena Rincón, Walker y otro, en que se está aprobando una modificación de quórum, y segundo, hay un concubinato de centro y derecha que están armando lo mismo, que ese otro concubinato que está tratando de armar también el gobierno con los demás de izquierda para llegar a un acuerdo. Entonces estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar esta cuestión. Mira, durante toda la época desde la vuelta de la democracia han existido muchas modificaciones, pero en lo central, en lo nuclear, la Constitución y el modelo económico, estimado Rodrigo, no ha sido cambiado y no se ha querido cambiar precisamente porque ha contado con la negativa de los sectores y los partidos de derecha. Y es legítimo que sí. ¿El modelo económico es malo con el crecimiento que tenía en los 30 años? ¿O el modelo económico es malo cuando el Fondo Monetario a este gobierno y a este sistema está diciendo el próximo año Chile va a ser el país que va a crecer cero, nunca visto en 40 años? ¿El modelo económico era malo entonces y es bueno crecer un cero? Yo creo que el modelo económico está agotado, Rodrigo. Si es cuestión de ver, tú tienes que preguntarle a la gente qué es lo que opina respecto a eso.
¿Ah? ¿Qué opina, por ejemplo, respecto al tema del sistema de salud que tiene? ¿Qué opina respecto de las desigualdades que se dan en educación? ¿Qué piensa la gente respecto de sus derechos previsionales? Donde si no fuera por ciertos aportes solidarios que hoy día recién se están empezando a generar, tendrían pensiones de 90.000 pesos, de 100.000 pesos. ¿Ah? Donde existe una salud que el 80% se somete a cuestiones donde para realizarse una operación tiene que estar esperando 3 años, 4 años en lista de espera. Entonces, si nosotros nos guiamos bajo los parámetros de lo que nos dice el Banco Mundial o el FMI, etcétera, claro, nosotros tenemos un per cápita extraordinariamente grande, pero el país, uno de los países más desiguales del mundo, es Chile. Y tenemos entonces un problema. Entonces, si nosotros seguimos pontificando este modelo tal como está, nosotros vamos a mantener esta situación de clima virulento que existe, una sociedad totalmente polarizada. Permítame una pregunta y no me malinterprete con lo que le voy a preguntar, ni se enoje. No, usted mismo ha confesado en este programa que usted en su familia llegó a la educación superior y es el primero y es abogado en este sistema y es diputado. Entonces, no le hizo tan mal a su familia que usted llegara. Entonces, es que el problema es la gente, es decir, si usted defiende una opción, yo creo que la opción de la prueba hay que defenderla con cuestiones. Si cambiáramos el modelo económico, lo vamos a cambiar ¿a qué modelo económico? ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Yo quiero llegar a un estado, como todos los estados modernos, muchos de los cuales incluso son gobernados por partidarios de la derecha de esos países, donde existe un piso mínimo respecto de ciertos derechos que garantice el Estado, para que la educación que yo pude tener no tenga que la gente sacrificar prácticamente su vida para mandar a su hijo a la universidad, como Alemania, como por ejemplo Alemania. Como por ejemplo en el caso que ocurrió con mis padres, que ustedes sacaron como ejemplo. Es que como usted lo sacó como ejemplo, yo también quisiera decirle que eso significó que mis padres se postergaran en vacaciones, se postergaran en salud y en todas las dimensiones. Y eso a mí me parece incorrecto. Yo creo que los países tienen que avanzar, no para tener tan altos estándares, pero sí por lo menos un estándar mínimo, un piso mínimo que permita que todos los hijos de un país puedan tener acceso a la educación garantizada por el Estado, donde los hijos del pueblo chileno también puedan acceder a la universidad. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, diputado, no me malinterprete. Lo que le decía a usted es que usted es un ejemplo, como mucho, como esa gente, antes en la educación superior, cuando usted era un niño, entraban 149.000 estudiantes de la educación superior hasta 1973, ¿ya? El acceso a la educación superior con reglas distintas, con la posibilidad de becas, de crédito, y se creció, cambió el modelo. Entonces mi pregunta es eso, o sea, porque usted me toca Alemania o Inglaterra, claro que tienen lo que tienen en relación a derecho a la gente, pero ¿cómo? Con un sistema de mercado en que las empresas pagan mucho impuesto. Entonces, ¿no será mejor mantener el sistema y aumentar los impuestos que cambiar el sistema? Como lo está diciendo, y aclaren usted, porque en el fondo yo creo que usted tampoco quiere que cambie el sistema económico, porque no quiere volver un sistema estatista, ¿o quiere volver un sistema estatista? No, por eso recién hice mención a que los estados modernos, no solo los estados europeos, Rodrigo, y tú lo sabes muy bien, avanzaron hacia la generación de un Estado social y democrático de derecho, donde hay un piso mínimo de los derechos humanos, porque los derechos sociales son derechos humanos, no son de segunda o de tercera categoría, porque si una persona no tiene acceso al derecho a la salud, tampoco tiene derecho a la vida, porque se muere si no tiene buena salud. Y sabes tú, por ejemplo, que en Chile la constitución actual, que si se mantiene, esta constitución no garantiza el derecho a la salud, porque no se pueden presentar recursos de protección para defender el derecho a la salud. ¿Qué se garantiza a través de recursos de protección, por ejemplo, con la Constitución actual? La libertad para acceder a cualquiera de los sistemas que cualquiera pueda. Perdón, pero con la próxima no va a haber posibilidad porque eliminaron el recurso de protección. Pues. Va a haber un recurso una acción de tutela que se va a hacer en un tribunal menor. Usted mismo se está contradiciendo. Pero con segunda instancia, por Rodrigo. Existe, pero no hay recurso de protección. Pero mira, usted me está fijando el recurso de protección de ahora, que es una gran ventaja que usted lo está diciendo de la Constitución actual y que la Constitución nueva lo va a eliminar. O sea, para proteger los derechos no hay recurso de protección en una corte de apelaciones. Sí, porque va a existir una acción de tutela. Incluso pero eso también no es la corte. Y eso también se puede ir perfeccionando. Pero fíjate, mira,
para que la gente también lo sepa, y es bueno que también se señale. Aquí los recursos de protección lo único que aseguran son los derechos económicos liberales. Es decir, por ejemplo, la libertad de iniciativa económica, que me parece muy bien, el derecho de propiedad, que también me parece muy bien, pero para que la gente lo sepa que en Chile los recursos de protección no protegen el derecho a la salud, no protegen el derecho a la educación, no protegen el derecho a la sindicalización, no protegen el derecho al trabajo, no protegen el derecho a la previsión. Entonces, no existe me protección. permite que antes que No, siga con esa lista lo solo para interrumpa. terminar, solo para Perdón, terminar, perdón, solo para cortito, terminar la idea, Rodrigo. cortito antes, recurso de protección a la salud. ¿Y usted cree que cuando le van a subir el plan a una persona, no es proteger la salud cuando recurre de protección y con la protección obtiene que no le suban el plan de salud y se lo mantengan? ¿Eso no es no proteger el derecho a la salud? Porque cuando se protege un derecho de esa naturaleza, y a mí me tocó realizarlo como abogado, Rodrigo, no se presenta por en virtud del derecho a la salud, sino que se realiza porque se atentó contra el derecho adquirido, el derecho de propiedad, porque lo único que se garantiza es el derecho de propiedad, no se garantiza el derecho de la salud. En Chile no está garantizado el derecho a la salud, ni con recursos de protección, ni con acciones de tutela. A lo menos esta constitución va a permitir que una persona que se sienta vulnerado en esos derechos pueda reclamarle al Estado a través de las distintas instancias judiciales, y porque existe después la segunda instancia también, y a lo mejor incluso se puede ir perfeccionando, pero existe a lo menos un tutelaje jurídico que permite garantizar los derechos sociales. En Chile hoy día no se garantizan los derechos sociales, y si tú me permites, Rodrigo, yo creo que nosotros, los que estamos, porque claro, ahora yo soy diputado, pero me parece que los que pertenecemos a una suerte de élite, parece que estamos viviendo un poco totalmente divorciados de la realidad que viven millones de chilenos. Por eso que en octubre del año 2019 la gente se levantó con tanta virulencia, con tanta rabia, porque existía una rabia contenida durante mucho rato, que nosotros no veíamos, porque nosotros conversamos en otras dimensiones, en programas como estos, y sacamos cifras económicas, pero el pueblo chileno lo está pasando mal, y lo está pasando mal respecto de sus pensiones, respecto de su salud. Y entonces, si no hacemos algo al respecto, lo único que vamos a hacer es, sin embargo, vamos a ir realizando una situación mucho más compleja que se va a ir manteniendo hacia el futuro. Mira, ayer conversaba con un gran amigo, conversaba, por ejemplo, la cantidad de recursos que obtienen, las utilidades, por ejemplo, que obtienen los empresarios ingleses, por ejemplo. Déjame terminar. Pero que no cambiemos de tema, sigamos con la salud. Ya, perfecto. Yo le quiero citar, a propósito de que precisemos las cosas que se dicen. Yo creo que es legítimo votar apruebo como es legítimo votar rechazo. Pero yo creo que no es legítimo decir que aprobando el nuevo texto tendrá una estupenda salud. Cuando todavía, lo voy a citar, Nicolás Eizaguirre dijo, si alguien le quiere vender la idea que aprobando el nuevo texto tendrá una estupenda salud, una estupenda educación de la noche a la mañana, le están mintiendo. Soy honesto en eso. Entonces, por favor, precisemos. Porque no le podemos decir a la gente, si la gente, la salud, el derecho a la salud no va a tener una estupenda salud, ni una estupenda educación por votar a prueba. Si hay un tema de recursos, de gestión, de organización y de gobierno, porque es un tema de largo plazo, ¿o no? Claro, porque lo que pasa es que los mandatos, las estructuras constitucionales, Rodrigo, tienen que ver con la parte normativa y también tiene que ver con el mandato de la generación de las políticas públicas que tienen que emprender los poderes públicos. Esa es la naturaleza jurídica que tiene una norma constitucional. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que si obliga a establecer un derecho a la salud, los que estemos en el Parlamento tenemos la obligación constitucional de generar políticas públicas de aquí hacia adelante que cumplan con el mandato constitucional. En cambio, la Constitución actual no mandata aquello. Si yo, por ejemplo, el día de mañana con la nueva Constitución no generamos políticas públicas que aseguren el derecho a la salud como un derecho garantizado, estoy incumpliendo con la Constitución nueva. Sin embargo, si hoy día yo me despreocupo de una política pública que establezca la salud como un derecho, no estoy incumpliendo la Constitución. Entonces la Constitución actúa como un mandato respecto de las políticas públicas que necesariamente los que estamos en el Parlamento o los que gobiernan tienen que ir generando hacia adelante, porque si no lo hacen es inconstitucional. Ok, nos queda un poquito más de 5 minutos. Usted es diputado. Hoy día usted no puede presentar un proyecto que le genere error de gasto al Estado. ¿Ya? Con la nueva Constitución sí. ¿Usted está de acuerdo en aquello?
¿Estás de No, yo acuerdo no lo que estoy de significa cuando los ministros, todos, incluyendo los que están por el apruebo, todos dicen que eso es una cosa que hay que cambiar? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso y con muchas otras cosas que presenta el proyecto de constitución, estimado Rodrigo, con muchos más. Te puedo decir, te puedo nombrar, por ejemplo, el tema de restablecimiento del Poder Judicial, te puedo, por O sea, ejemplo, nuevo hablar, sistema judicial es un poder. por ejemplo, lo que tiene que ver también con el régimen político, Los con lo que tiene que carabineros, ver cambiar lo de los carabineros. con el restablecimiento también del estado de emergencia. Hay muchas aprehensiones. El tema es que esas aprehensiones nosotros vamos a realizar un compromiso para cambiar aquello, porque yo te quiero plantear ahora, permíteme yo hacerte a ti una pregunta, Rodri. Es que en 2 minutos, ¿Ah? así que si va, Sí, no importa, pero quedan 2 minutos. si se rechaza el proyecto constitucional y nosotros tenemos una constitución que sigue viva, pero que está deslegitimada, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener que llamar a una nueva convención con el clima de polarización que existe? Que ahora se van a cumplir los 50 años del golpe de Estado, con la incertidumbre jurídica, política y económica que existe. ¿Se va a hacer otra convención? Porque eso es lo que obliga a la Constitución, pues. Eso es lo que obliga a la reforma. O se va a hacer a través del Congreso, cuando todos sabemos que la propia ciudadanía, a través de un 80% dijo que no quería que se hiciera en el Congreso. La única forma es hacerlo a través de una convención. Entonces, si gana el rechazo, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero plantearte a ti ahora esa pregunta. Bueno, la verdad es que si yo fuera, hay varias alternativas, yo creo que ustedes ya las están pensando, yo creo que en los dos lados van a definirlo. Yo personalmente no me voy a pronunciar ni por el apruebo ni por el rechazo en pantalla. Ayer a Cristian Vázquez lo apreté tanto como a usted, y a usted lo he hecho lo mismo. Mi papel es eso, mi papel es justamente de que la gente defina y que vea las diferencias. Le hablé de cosas que usted ni siquiera me las ha contado. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que una cosa novativa que se establece en esta nueva constitución, que realmente es muy buena, hay una comunidad sorda, y yo la conozco muy bien, porque en mi familia yo tuve un sobrino sordo, hay una comunidad sorda que es cercana al 1 millón de personas y que está totalmente fuera de todo, y que hoy día, con la incorporación de la obligatoriedad del lenguaje de señas, ahí hay una apertura interesante. Hay muchas cosas interesantes y hay otras cosas que no son tan interesantes como las que usted trata de defender. Pero en fin, yo le quiero preguntar al final una sola cosa. Usted, desde el fondo de su corazón, ¿no cree que no sería mejor, no solo por un lado, sino por todo, sentarse antes del plebiscito en una gran mesa en que si no quieren estar los republicanos y el Partido Comunista, aíslenlo? Pero como todo el resto dice que quiere mejorar, ¿no valdría la pena desde ya juntarse a pensar que vamos a mejorar, gane quien gane? Es decir, Rodrigo, yo primero, en todo caso, en ningún caso me molestan tus preguntas, todo lo contrario, porque las preguntas tuyas son las que manifiestan las inquietudes que tiene la gente, así que las agradezco. Lo segundo es que yo, al igual que tú y toda la gente que está viendo este programa, también estamos cansados de esta suerte, de este ambiente de enemistad que poco a poco se está incubando en la sociedad chilena. Yes. Yo no quiero vivir en un país así. A mí me gusta que volvamos a ser un país donde se generen vínculos de unidad, pero ese vínculo de unidad no puede ser ficticio. Esto no es como, por ejemplo, cuando de repente los matrimonios están súper bien, pero es un matrimonio de mentira. Los matrimonios tienen que ser de verdad. Y entonces para eso se tienen que generar condiciones que de verdad generen clima de unidad. Entonces yo estaría, por supuesto, de acuerdo en todo lo que tenga que ver con generar mecanismos que permitan la unidad de la gente, pero unidad verdadera, sobre cimientos verdaderos, y que se hagan cargo de aquellas dificultades que durante mucho rato han ido generando una fractura entre la élite chilena y el pueblo chileno, donde el pueblo chileno tiene una aprehensión, tiene una visión muy mala respecto de lo que tiene que ver con la élite política, con la élite económica, con los empresarios, y eso está Ok, ocurriendo. Tenemos que hacer una unidad, pero una unidad verdadera, no sobre muchas cimientos gracias. falsos. No, Al gracias. terminar, yo quiero, diputado, precisarle una cosa. Sí, por supuesto. Yo, en lo que le pregunté en relación a usted y su familia, todos, la gran mayoría de los chilenos, venimos de familias trabajadoras en las cuales el esfuerzo nos ha permitido llegar donde hemos llegado. Y aún más,
Yo cuando estuve en la Escuela Superior de Comercio Exterior, el Instituto Nacional de la Escuela Superior de Exterior o la Universidad de Concagua, tuvimos muchísimas becas y oportunidades para un montón de gente que hoy día son profesionales exitosos y tienen familias exitosas. Me agrada y creo que el país de Chile, el país completo de Chile, nuestro país, que es mucho más allá, que envuelve a todos los pueblos, todos los orígenes, los que tenemos, de donde vengamos, es un país buenísimo y ojalá no estemos desunidos. Le agradezco que haya venido y le deseo el mejor de los éxitos, fuerza con su manera de defender su apruebo, diputado Nelson Venegas, y felicitaciones por estar a cargo de una comisión sobre el tema de la contaminación en Quintero Ventana, Puchuncaví. Un saludo muy afectuoso. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, gracias por la entrevista. Y a usted que nos está mirando, él defiende con pasión, es un abogado de la Concagua, diputado exitoso y defiende el apruebo. Usted verá, apruebo o rechazo. Estén ustedes muy bien.